Sonrían. El grafismo urbano en las ciudades de América Latina es uno de los ejes de mi trabajo pop latino. La tipografía de los carteles populares, todo por 2 pesos, todo por 1 peso, hamburguesas por 1 peso, cambio dólares, cambio euros. Me inspira mucho la tipografía popular. De hecho, en mi última exposición convoqué a unos tipógrafos que hacen carteles en Lima para que me hicieran el cartel. El nombre pop latino, en principio no sé si lo inventé yo o lo escribieron algunos periodistas o críticos de arte primero para definir un tipo de fotografía que empecé a hacer en los años 90, cuando me cansé de la fotografía blanco y negro y empecé a hacer una fotocolor con colores estridentes, influencia de la publicidad, como una especie de Warhol del subdesarrollo. De hecho, la botella de Inca Kola fue mi primer pieza definitiva del pop latino, que es como una sopa Campbell subdesarrollada. Me interesaba los colores, lo que se podría llamar la textura del subdesarrollo, el mantel de hule que Leonardo Fabio, el cineasta argentino, lo nombra. Cuando uno va a comer esos restaurantes de la ruta, se te quedan pegados los antebrazos en el mantel. Y esa textura, ese color, es una poética en la que a mí me gusta profundizar y que todo está medio mal hecho. ¿Para qué lo vamos a hacer bien si total no hay mercado, no hay conservación, a nadie le importa demasiado nada del río Bravo para abajo, cualquiera hace lo que le da la gana? Ya no hay fronteras. En Argentina se puede encontrar la misma identidad gráfica que en el mercado de Sonora, en México DF, en las discotecas de la selva peruana en Iquitos. El que atiende el bar tiene la camiseta del Barcelona. La verdadera camiseta de Barcelona es la camiseta falsa, la que se usa en América Latina, en Irán, en Arabia. Esa es la que vale $5. Y la tipografía del Barcelona está en los bares de Constitución, que es el barrio donde yo vivo en Buenos Aires, en el mercado de Paraguay, en el mercado Veropeso, creo que es ese en Belém do Pará. El plástico de los mercados de América Latina, el color del plástico de los mercados de América Latina, es la textura estructural de mi obra. Yo voy a París, a los 4 días me aburro. Me aburre y me quiero volver. Hace poco le dije no me acuerdo si a Marcos López, hablando con él, que es muy amigo, que a mí realmente, para mí sacar fotografías es prácticamente como respirar. Mi fotografía de los años 80 sobre todo, mi fotografía era básicamente blanco y negro, casi todo lo fotografiaba en blanco y negro, pero yo siempre hacía algo de color para mí. Muchas veces llevaba las 2 Nikon, una con película blanco y negro, que era la que más usaba, y otra con color, que lo usaba menos, que cuando veía alguna cosa muy particular la fotografiaba en color, porque me gustaba en color. Quizás porque siempre preferí de todas maneras el blanco y negro, quizás también porque el color era más caro.
La serie de Siesta Argentina surgió como idea, como tal, como concepto, en 2002, digamos, sí, 2002. Acabábamos de pasar la crisis tremenda de diciembre de 2001, principios de 2002. Estábamos metidos en la crisis, no acabábamos de pasarla, estábamos en la crisis esa y estábamos todos muy desesperados. La verdad es que todos estábamos muy, muy mal, nadie estaba bien. Y mi antídoto personal fue salir a fotografiar algo que yo veía todo el tiempo en los barrios, porque siempre seguía fotografiando los barrios, que era que cada vez veía más negocios que cerraban. Negocios pequeños, todos los negocios típicos de barrio, con esas fachadas de 8,66 metros, que tenían, digamos, ventana, puerta, ventana, todos igualitos, todos simétricos y todos diferentes. Y todos con las persianas bajas. Persianas que, digamos, que significaba, digamos, el cierre de una panadería, de una casa de ropa, de cualquier pequeño negocio. Fue como el cierre de la clase media. Y yo lo iba viendo de ese modo e iba fotografiando como podía y tratando de encontrar, digamos, de buscar esos lugares y registrarlos. No tenía mucha idea exactamente de a dónde me iba a llevar eso, pero lo hacía, digamos, con mucha obsesión. Lo estuve haciendo hasta mediados de 2003 y ahí fue donde decidí presentarlo en una galería y sobre todo imprimir el libro. La serie fue pensada para un libro. Me gusta particularmente cuando a eso se le agrega algún tipo de dinámica o de geometría de la imagen. Cuando uno puede ver las fotos y verlas primero como forma y después como contenido. Y lo de la siesta también me apuraba mucho porque yo tenía la sensación de que se pasaba, de que íbamos a salir de la crisis, que eso se terminaba. Por eso el título, Siesta Argentina, alude a una siesta, a un momento que va a pasar. No es el sueño eterno, no es la muerte. Pensaba que realmente era una crisis tremenda, pero que íbamos a salir adelante. Y fue una metáfora sobre la crisis. Bueno, recuerdo que yo era delegado sindical en el gremio telefónico. Yo trabajé en Telefónica muchos años como técnico y ahí era una agrupación sindical muy pequeña que teníamos que hacer afiches nosotros. Yo diseñaba los afiches, después los pegaba, finalmente hacía el trabajo de pegarlo, pero lo más importante que hacer los afiches y pegarlos fue descubrir la imprenta tipográfica. Una forma de impresión, no la impresión óptica que la más contemporánea, sino muy artesanal, muy del siglo XIX, digamos. Entonces la descubrí y empecé a trabajar con afiches tipográficos que hice una exposición muy grande en el Centro de Comunicación que se llamó Violencia. Ahí puse una ficha muy de 70 por 1 metro, que es la medida máxima que se puede hacer, y hice una instalación invadiendo todo el espacio con la palabra violencia. Mi trabajo artístico fue siempre mezclado, hacía grabados, hacía performances, hacía libros de artista y básicamente afiches. Esa gráfica la fue haciendo siempre. Lo que ocurre es que la historia de la revolución pasó muy trágicamente casi a desaparecer, digamos, porque en el 76 desaparecieron nuestros sueños, digamos. Desapareció la media de nuestros sueños. Uno dejó de soñar en la revolución en aquel momento, pero yo sigo pensando que todavía es necesaria una revolución en América. Y sigo usando gráfica para poder expresar esas cosas de mis sueños, digamos, de hacer una posible revolución. Entonces, cada vez que tengo una oportunidad, hago una gráfica relacionada con la posibilidad de hacer una revolución. Cada vez que tengo una oportunidad que me aparece, que me invita a hacer una muestra de ese tipo.
Bueno, esta es la foto de mi clase, de cuando yo tenía 13 años y hicimos la primera fotografía con mis compañeros del colegio secundario. O sea que aquí estoy yo, estamos en la clase de música, que está en el subsuelo del Colegio Nacional de Buenos Aires, del cual somos todos alumnos. Esto es 1967. Yo tengo 13 años, primer año, sexta división, la primera de la tarde. Y entonces esta foto yo la tenía guardada en mi álbum de fotos así, de mi historia personal. Y cuando volví a la Argentina, después de vivir muchos años en el exilio, unos 14, quise recuperar el contacto con mis compañeros de colegio. Y entonces nos juntamos, nos contamos la historia de cada uno, qué había pasado con cada uno, y lo que mucho se notó es que había dos, Martín, mi amigo Martín, y Claudio, aquí circulados en rojo y con un trazo diagonal, que estaban desaparecidos o asesinados por la dictadura militar. Y entonces un poco lo que hice fue agarrar esa foto, que yo en realidad la había tenido guardada, la había ampliado para hacer unos retratos de mis compañeros, pero cuando llegó los 20 años del golpe, en el 96, hicimos un acto en el colegio para contar cuántos desaparecidos había. Agarré esta foto que ya tenía como fondo y la escribí con todos estos textos en la que cada uno cuenta un poco. Eric se hartó y vive en Madrid. Yo soy fotógrafo y extraño a Martín. Martín fue el primero que se llevaron, no llegó a conocer a su hijo Pablo, que hoy tiene 30 años, era mi amigo el mejor. Este se casó con un novio del colegio y sus hijos ya son alumnos de nuevo. Y entonces esa pequeña historia personal fue narrada a los compañeros actuales del colegio, a los estudiantes que estudian ahora, o que estudiaban entonces, aunque después se fue mostrando cada 3, 4 años nuevamente. Y de esa manera se le pudo contar de una manera un poco emocional y muy propia de los propios estudiantes del colegio a toda una generación nueva de estudiantes lo que había pasado con la nuestra, que había dos agujeros en el grupo y que esos dos agujeros nos marcaron a todos. Mi hermano Fernando, de alguna manera, es el origen también de la contundencia, de buena memoria, porque yo, para poder hablar de la desaparición, tuve que hablar de la desaparición en la familia. Mi hermano desapareció en agosto del 79, hace ya muchos años. Sin embargo, recién ahora que mi madre declaró en el juicio, está más tranquila. Es decir, siempre fue una presencia, su desaparición. En 1973, donde realicé Perón Vence, la P y la B era la marca más popular de la ciudad de La Plata. No había pared, no había edificio, incluso en los cordones de las veredas era PB, que tuvo varias interpretaciones. Algunos militantes decían Perón vuelve, porque en ese momento el general estaba en el exilio. Otros simplemente viva Perón. Y yo puse Perón vence porque era evidente de que iba a ganar la partida, que le iba a dar el cuero, como dijo él en determinado momento. Transformaciones de masas en vivo, que son un grupo de 8 fotos, una de las cuales es Perón vence, fue realizada para empezar como un hecho estético. Yo no lo pensé nunca como un hecho político.
era un hecho estético, era usar el cuerpo como materia del arte y hacer una serie de formas. La historia de estas transformaciones de masas en vivo, de este grupo de fotos, es muy particular. Es más, hoy cuando las miro, no puedo evitar sentir cierta tristeza, hasta cierta culpa, digamos. Pero comenzó siendo un bodywork colectivo. Se hizo, en el momento en que se hizo, fue un juego. Los chicos jugaban todo el tiempo, se reían, se divertían. Se concretó como obra de arte, es decir, como foto. Se expuso en primera instancia originalmente en el CAIC y después viajó por el mundo entero. Mientras tanto, la realidad de los chicos que habían participado, todos de quinto año del Colegio Nacional, estudiantes de Historia del Arte, tenían 18 años, sufrieron otro camino. Yo tuve mi obra de arte y la pasé por el mundo entero. Ellos, una parte importante de ellos, se dedicaban a militar. Eran integrantes de la Juventud Peronista. El resultado fue que mientras yo paseaba la obra de arte, ellos militaban. Cuando terminó el ciclo, la obra quedó olvidada y ellos desaparecieron. A una buena parte, según nos contó el director del Colegio Nacional, los mataron. Es decir, los mataron, desaparecieron. Entonces yo veo el ciclo como fue. Comenzó como obra de arte, siguió como un juego, se convirtió realmente en una obra de arte. Los protagonistas, la materia de ese arte fue exterminada, una parte, y finalmente termina siendo una obra instalada en el mercado. Finalmente hay alguien que compra algo que le costó la vida a tantos. Yo creo que describir la escena artística de Rosario sin pensar en Buenos Aires es absolutamente imposible. Convengamos que aquí se produce, pero se legitima en Buenos Aires. Bueno, bocanada es una expresión que, viste, que es muy difícil de traducir, ¿no? Porque es como nada en la boca, pero por otro lado es un aliento, es un gesto que después de eso, digamos, algo pasa, ¿no? O te dan algo, o gritás, o comés algo. Esa boca abierta siempre es algún tipo de reclamo, algún tipo de demanda que no queda indiferente. Y bocanada empieza así, con un gesto cotidiano, que yo estaba con una cuchara y veo mi propio reflejo de mi propia boca en la cuchara y pensaba, ¿quién come a quién? La boca, ¿está aquí o yo a la boca? Porque ¿quién es peor que quién? ¿Quién es más fuerte? Esa medición permanente que existe en la vida cotidiana. Hubo una primera versión de Bocanada que era primero hacer una performance fotográfica, que era fotografiar gente con la boca abierta, y después las imprimía. En ese momento utilizaba una técnica que era heliografía. Y por ejemplo en la heliografía, el modo de revelar es en contacto con vapor de amoníaco.
Y yo me había instrumentado una cosa que era un objeto que hacía como bocanadas de amoníaco, que iba haciendo aparecer la imagen como si fuera un humo. Y entonces realmente tenías la sensación de que vos hacías aparecer, que yo hacía aparecer la imagen del objeto. Y me gusta eso, me gusta construir la obra desde esos lugares, ¿no? Hablar de Tucumán Arde para mí es hablar fundamentalmente de un grupo y es hablar de un proceso. Es decir, Tucumán Arde no lo podemos tomar aisladamente como una acción que surge de la nada, sino que tiene que ver con un grupo, con un contexto, con un momento histórico muy particular como son los finales de los 60 o el 68, centrado, digamos, fundamentalmente en Argentina, en lo que estaba pasando frente a un gobierno militar, donde se estaban produciendo movilizaciones continuas de toda la población frente a un sistema de mucha censura y represión. Tucumán Arde fue planteado o pensado como una acción en 4 etapas. Una primera etapa de investigación para adentrarnos o mínimamente conocer cuál era la situación en Tucumán, cómo era esta cuestión relacionada con los ingenios de azúcar y cómo incidía este cultivo, que era un monocultivo dentro de la provincia de Tucumán. Esto hacía que se convirtiera como una especie de polo industrial en el interior del país, uno de los más importantes, y también que tenía mucha mano de obra. Entonces, por eso también influyó de una manera en el tejido social esta decisión del gobierno de cerrar los ingenios. Siempre la idea fue de generar una obra o una acción de denuncia en los medios de lo que realmente pasaba en Tucumán, porque los medios reproducían el cierre de los ingenios por parte del gobierno, pero no planteaban cuáles eran las consecuencias de esos cierres a nivel social. Entonces el planteo fue esto, de una denuncia, y de una denuncia en nuestros territorios, digamos, no en el propio Tucumán, sino que en donde nosotros vivíamos, para hacerlo conocer. Y esto entonces llevaba a una propuesta de una producción sobreinformacional sobre la situación que se estaba viviendo. Entonces, hubo una etapa que le llamamos etapa publicitaria, otra etapa que era la muestra y otra etapa que era el viaje a Tucumán para documentar la situación. Considero que esta experiencia grupal que derivó en Tucumán Arde fue como uno de los momentos más importantes para mí en cuanto a mi formación, y también, no sé, hoy puedo decir que fue como mi formación artística y mi formación política estuvo en ese grupo. Entonces, y también porque allí estaban mis mejores amigos, encontré mi compañero, mi esposo allí, entonces es como que yo no me podía desprender de esos documentos, de esos materiales que en ese momento no tenían ningún valor, salvo ese valor afectivo.
Creo que el archivo nace cuando empiezan algunos historiadores o algunos investigadores como Ana Longoni o Guillermo Fantoni, Ana de Buenos Aires y Guillermo de acá, de Rosario, a empezar a investigar sobre estos momentos. Todos los demás miembros del grupo destruyeron todos los materiales que tenían, fotos, documentos, manifiestos, etc. Entonces, aparentemente es como el único archivo que ha quedado de todas estas acciones o estas producciones. Y por eso me parece que ha tomado esa relevancia, porque es como los únicos documentos que han quedado de todas estas acciones. Bueno, cuando me fui o nos fuimos o nos fueron de Alemania, yo tenía 1 año. O sea que fue una experiencia que no tuve, no, la tengo por narración, pero no por experiencia. Y abrí los ojos y la nariz y los oídos en Uruguay y no tengo mayor relación con Alemania. La relación mía es donde aprendí a pensar, que fue Uruguay. Y las memorias de niños, los olores, los nombres de las calles, todo eso que condiciona a la personalidad, al fin de cuentas, son de Uruguay. Y estuve ahí hasta mis 20 y tantos. Saqué una beca Guggenheim en un momento dado y me fui a usarla a Estados Unidos, pero no con la intención de irme, sino con la intención de estudiar, de aprender y además de ver, digamos, en Uruguay yo era militante estudiantil dentro de la Escuela de Arte y la actitud general del estudiantado era obviamente antiimperialista y anti-Estados Unidos y era interesante el ver, bueno, cómo es la situación dentro de la bota en lugar de bajo la bota, ¿no? Esa era la metáfora que yo tenía en la cabeza. En las décadas de crisis, de opresión y represión, la fotografía fue pre-Photoshop. La credibilidad de la fotografía fue un instrumento muy importante. Era el puente de la credibilidad, en donde se probaba algo o se creaba una situación en la que se revelaba algo que era cierto, pero que era distorsionado para concientizar. Y ese proceso de mezcla de realidad con credibilidad, con documentación, aunque sea documentación hipotética, fue muy útil en el proceso de concientización y fue muy particular en América Latina y separa ese proceso de la fotografía, incluso la fotografía socialmente comprometida en los centros hegemónicos. Porque la fotografía comprometida en los centros hegemónicos tiende a documentar, o sea, acá hay pobreza, acá hay miseria, acá hay hambre y es el documento. En el uso de las estrategias conceptualistas a veces es puramente una superposición de un aviso con una realidad y ninguna es cierta, pero cuando se mezclan se crea una evocación documental que es nueva y que no existía antes. Y eso realmente es como mucho más identitario, digamos, de la cultura de esas décadas que un cuadro de un campesino llevando agua
digamos que era una opción de identidad muy mal entendida en la misma época. Cuando hice la serie de Navidad coincidió con la aparición de la fotografía del cadáver del Che, con la muerte de Marighella, con la muerte de Camilo Torres, con el mito que Nixon estaba tratando de promover sobre sí mismo. Y me interesaba mucho ver qué pasaba si yo me metía en algo que yo mismo llamaba contenidismo en ese momento, que era el poner puramente la información como contenido y dejar que eso armara el paquete como sin mi participación. El título de Navidad era un poco irónico, era tratar de mostrar una cosa de martirio terrorífico y de opresión dentro de un contexto casi de festividad, pero una festividad incluso que es un símbolo de la colonización. Entonces entró todo ese choque cultural de una ajenidad total y la demanda de un respeto a esa ajenidad. Estaba como simbolizada en la Navidad. Y además, como judío, yo no recibía regalos, que era peor todavía. Todo ese peso, digamos, cultural está en el título de esa serie, que es una cosa íntima, nadie va a entenderlo, ¿no? Pero no importa. A mí cada cierto tiempo Bueno, no tengo nada más que decir, por una parte. Y nunca me interesó ser artista profesional, un tipo que tiene que hacer arte todos los días, digamos. Si no tengo nada que decir, no hago nomás. Y no tengo ningún conflicto con eso. Además, ¿cómo decirlo? No me gusta hacer arte, no es algo placentero para mí, es una necesidad que cada cierto tiempo no me queda otra que hacerlo, pero si no tengo esa urgencia, esa necesidad imperiosa de hacer algo, prefiero no hacerlo. No me gusta el medio del arte, no me gusta el sistema del arte, tengo muchos problemas con el arte como industria cultural. Eso daría para un tema largo de discusión, pero la industria cultural para mí es algo a lo que no me interesa pertenecer. Entonces, yo hago arte cuando yo soy como un adicto que se rehabilita y que cae, que vuelve a reincidir. De esa manera hago arte. Cada cierto tiempo me rehabilito y me desprendo del arte. La escena avanzada nació cuando ya se había muerto, o sea, es un título que le puso Neil Richard para poder hablar de lo que sucedió años atrás. Yo me junté con Carlos Lepe y Neil Richard durante más o menos 4 o 5 años. Ahí nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos, incluso a vivir juntos. Entonces el 75-76 empezó tímidamente a
a moverse el ambiente, o sea, empezaron a aparecer cosas, por así decirlo, nuevas. Apareció una especie de vanguardia, que éramos nosotros. La idea era combatir la dictadura a través de la manera de hacer de la dictadura, o la manera de decir de la dictadura. El periodo entre el año 76 y el 80 en que hice estos paisajes, para mí es muy vertiginoso. O sea, de partida para mí es casi como si fuera un solo año. Diría que gran parte de lo que soy como artista, o de lo que fui como artista, o de lo que he sido como artista, se produjo en esos 3 años. 8 paisajes, bueno, el título se lo usé después, en ese momento no se llamaba 8 paisajes, ni me acuerdo cómo se llamaba. Yo había aprendido cosas a esa altura ya. Todas esas discusiones acerca del arte y del lenguaje, se me había complejizado ya bastante el bagaje, mis herramientas del lenguaje. Entonces empecé a meter otras cosas, meter la fotografía con la pintura, o con materiales diversos. En algunos casos hay incluso alquitrán físicamente, que se lo pegué sobre la foto, otras fotos sobre las fotos, y apareció el texto, que yo no lo había usado antes, como una... La idea del texto para mí era usarlos como imágenes. O sea, cuando digo naturaleza muerta, entonces es el concepto naturaleza muerta en relación a la imagen de la fotografía. Esa tensión que se produce ahí me interesó harto. Trabajar con esa tensión entre elementos que no solo no tienen relación entre sí, sino que se detestan. Que si tú quieres darle un sentido es la tensión ambiental. En Chile se vivía así, tensos. Bueno, el origen de las pinturas es totalmente accidental. Yo estaba haciendo un ensayo con unos papeles de envolver, de poner pintura en un lado y después de plegar, de tal manera que la pintura quedara impresa en el otro lugar. Y esto quedó botado, no me interesó, hasta que llegaron las 2 directoras del Museo de Arte Moderno de Cali, porque querían exponerme. Entonces de repente dieron, ¿y eso que hay ahí? ¿Qué es lo que es? Y yo de repente, ¡plup!, me cayó el tejo, como se dicen, de que yo podía plegar estas cosas y enviarlas por correo. Yo había hecho arte postal antes. Y enviarlas por correo, entonces me dijeron, esto es el asunto, manda 17, perfecto. Yo hice las pinturas, fui al correo en 1983, 84, no me acuerdo. Metí las cosas, era muy precario, escribí unas cosas encima, partieron las pinturas. Cuando yo llegué a montarlas, me bajé del avión, fui inmediatamente al museo y yo dije, yo quiero ver las 17 pinturas, porque estaba aterrado de que estuvieran rotas, que estuvieran aquí, que estuvieran allá, y las 17 pinturas aeropostales estaban intactas arriba de una mesa. Y lo que pasó en ese momento, espero que no haya pasado un minuto, lo que pasó en ese momento es que yo, trick, me di cuenta que podía estar en cualquier parte por nada. Que mi trabajo es un punto de quiebre completo con todo lo que yo había hecho, y yo
Pero es un accidente. No es que yo haya estado estudiando hasta llegar, no. Sino que fue una especie de estallido. Yo nunca pensé en que iba a hacer estas cosas. Jamás se me ocurrió. Si me hubieran, quizás si no la hubiera dicho, ¿dónde estaría? A lo mejor estaría en un hospital. Bueno. El deseo o el diseño curatorial de la muestra hablaba respecto a que las obras tenían que ser históricas. Yo empecé a preguntarme, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Porque ¿qué tenía que ver conmigo haciendo yo pinturas aeropostales el hecho que se me pidiera hacer obras que había hecho el año 79, que no eran pinturas aeropostales, y que trabajaban con texto, imagen y que eran históricas? Entonces, y dando la vuelta ahora a lo que decía anteriormente, ¿qué quiere decir obras históricas? Obras históricas quiere decir obras fechadas en su producción, pasan a ser históricas. En cambio, obras que no tienen una fecha estable y fija no son históricas. Lo siento en el alma. Andan vagando como ánimas en pena. ¿Y cuál es la historia de las ánimas en pena? ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo se van? Andan vagando de un lado al otro. ¿Sabe por qué? También por una cosa que es esencial a las pinturas aeropostales, es que las pinturas aeropostales no tienen casa. Es decir, vagan, si tú quieres, en un sentido metafórico, buscando todo el tiempo una casa. Llegan a esa casa y esa casa es transitoria y la tienen que dejar para buscar otra. Y ese movimiento es el tiempo o el camino de las aeropostales, que podríamos resumir como la búsqueda infructuosa de una casa. Es decir, el carácter, a lo que más se parecen, sería a las ánimas en pena. Os jornais são trabalhos realizados como pesquisa a partir de 1966, se não me engano. E primeiro foram trabalhos realizados com uma certa liberdade de expressão, de gestos, trabalhados com crayon sobre a própria folha de jornal. Era uma tentativa de transformar essa realidade impressa em algo mais criativo, em algo que tivesse mais poética, em algo que tivesse uma comunicação também imediata, como o jornal teria. Teve uma certa assim, influência em mim a questão política que se vivia naquele período no Brasil e no mundo. Então esses jornais eram impressos na própria oficina do jornal, nesse papel fabriano, que depois eram trabalhados com nanquim ou tinta acrílica. E seguindo um pouco a pesquisa,
a gente foi de encontro a um material chamado flan. Flan é um nome francês para esse material. É um material necessário na época para o jornal ser impresso, tinha que passar pelo flan. Ele é um processo quase que artesanal, para o jornal poder ir para as ruas e para as bancas. Ele passava sempre por esse processo do flan. Eu ia pelas madrugadas ao jornal, recolher esses flans, para depois trazer para o estúdio, e trabalhava também com tinta esses flans. Isso determinou uma série desses trabalhos, hoje em dia considerados históricos, mas na época tinha essa importância para mim de uma atuação até política e principalmente de existencial, de estar realizando algo que achava que poderia contribuir para a tribo. Era um momento também muito assim, não só era política, na verdade, tinha toda uma poética e um avanço, uma vanguarda acontecendo ali em todo o mundo, né? Tinha os festivais de rock, tinha Jimi Hendrix, Janis Joplin, enfim, Bob Dylan, tinham todos, né? Essa coisa acontecendo, fluindo, essa energia boa e positiva, os jovens de cabelo grande, enfim, tudo isso era uma coisa que nos atraía, dava uma ânima, era uma paixão tudo isso. Então a vanguarda e os trabalhos, eles caminhavam por aí, né? Uma guitarra do Hendrix era de uma influência extraordinária, pô. Então isso também colaborou para ficar aqui e lutar no Brasil contra esse estado de exceção, esse estado de violência que se implantou durante quase 40 anos, que foi a ditadura militar. Como se pode imaginar, eu venho de um percurso mais longo, né? Onde no meu trabalho começo a, provavelmente por influência sim, de um marido geógrafo, mas não de uma geografia geológica ou regional, mas começo a perceber que os recados meus, para se transformar em arte, eles precisam não da forma como forma abstrata, mas eu vou cair, de repente, numa outra situação, que é a geografia, onde eu vou pegar um sistema que não fui eu que inventei. Bem, o Pão Nosso Cada Dia, eu sei que é uma frase do Novo Testamento, e eu me refiro a ela num agradecimento de que nós temos o pão, mas não é só de pão que vive o homem, não é? As nossas ideias estavam num momento do regime de exceção, elas estavam realmente censuradas em todos os sentidos na área cultural. Então, nesse título, realmente, há uma ironia, mas é uma ironia crítica, né? Num pão que é esvaziado, que é o nosso mundo, o mundo onde vivemos, esvaziado, né?
Então, quando eu começo a fazer esses trabalhos, como atingir com uma imagem o que é o centro e o que é a periferia. E isso tinha uma conotação, claro, mais forte de que nós, considerados periféricos em relação a centro, no sentido hegemônico, a arte, claro. E eu vou fazendo com que a imagem vá do escuro para o claro e põe a palavra periferia na parte clara e centro dos outros na parte escura. Que eu pensava assim, se eu ponho numa superfície de imagem, uma imagem de superfície lunar, eu digo algum conceito crítico sobre o momento político ou não, eu estou fazendo como aquele que no solo lunar você não está, você pode dizer o que você quiser, você não está pisando na terra, tipo aquilo, você sobe numa caixinha ali numa praça em Hyde Park e você dá a sua opinião, quer dizer, não pode ser preso. Eu acho que uma coisa que sempre me atraiu nas fotografias é justamente essa capacidade de apontar para algo que existiu fisicamente no mundo, um episódio, um momento que foi capturado, foi congelado. Aquela imagem, ela contém um dado de verdade, quer dizer, aquilo que o Barthes apontava, né? Para assim, isso aconteceu, né? Você não pode negar, né, que tenha acontecido, porque há uma relação indicial entre a imagem e aquilo que foi capturado visualmente através da fotografia, eu estou falando até da fotografia analógica, né? No entanto, essa imagem, o que me atrai nas fotografias é o quanto você não pode falar sobre elas, né? Ou o quanto as fotografias não estão dizendo. Elas são tão mágicas que elas falam daquele instante, mas elas falam muito mais de tudo aquilo que não participa daquele instante. Ela é incompleta por natureza, porque ela é parte de uma narrativa, ela pede para que você complete uma narrativa que ela não te dá. Então, assim, aquele congelamento é quase como se para mim, assim, uma fotografia é tudo menos aquilo que está ali na imagem. E eu acho que é aí que mora meu grande fascínio e o que eu gosto de fazer com as imagens é falar sobre tudo aquilo que não está naquele momento. E tudo aquilo que não está naquele momento depende do envolvimento do espectador com a minha imagem. É o que o espectador, ou que a pessoa que olha para aquela imagem, que na maioria das vezes não é minha, ele vai fazer o mesmo papel que eu. Ele vai se perguntar tudo aquilo que não está naquela imagem da mesma maneira que eu me pergunto sobre tudo aquilo que não está naquela imagem no momento que eu tenho desejo, aquela pulsão para manipular aquela imagem e para usar aquela imagem. Então eu conto justamente com uma narrativa que o espectador pode projetar para dentro daquela minha imagem. Cicatriz, tudo começou em 95, quando eu fiquei sabendo da existência de um suposto museu penitenciário em São Paulo, no que era o antigo complexo do Carandiru. Eu consegui autorização, fui fazer uma visita e descobri que não era um museu, era um conjunto de caixas, um amontoado de caixas e coisas,
cheias de, inclusive, aranhas e baratas, né? Eram negativos entre os anos 10 e possivelmente os anos 50, e serviriam para finalidade identificatória ou talvez até alguma finalidade científica. Esse material eu então me propus a organizar e arquivar e criar uma ideia de museu penitenciário, e em contrapartida eu usaria esse material, quer dizer, essas fotos, principalmente as fotos de tatuagem, no meu próprio trabalho, que era o que me interessava na época, né? Em 1969, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, apresento no chamado Salão da Bússola as trouxas ensanguentadas. E esse trabalho criou um certo rebuliço, evidentemente, foi aceito pela comissão, o júri, digamos assim, e que no percurso da exposição introduzia um pedaço de carne dentro de uma dessas trouxas. Depois, mais tarde, quando acaba a mostra, eu coloco esse material, essas trouxas, nos jardins do Museu de Arte Moderna, e no que seria uma situação criada dentro e fora do museu. Belo Horizonte foi esse trabalho de 1970, que participou do registros, participaram da Information, no MoMA de Nova York. E mais tarde, em Paris, quando opto num alto exílio de uma pessoa que eu me apaixonei, enfim, a vida. E nisso começo a participar de um grupo chamado Kern, que era um grupo de artistas, que tinha um espaço de artistas, e surge o livro de Kern ligado a já esses trabalhos iniciais, que eram as trouxas ensanguentadas de 1969, mas com uma passagem que está num caderno-livro, que é o Rodapé de Carne, e que também realizei em Paris, antes do livro de Carne, mas, digamos, anonimamente, entre aspas, porque nunca o expus, né? Apesar de ter feito o registro. Porque na época, e mesmo hoje, apesar de ele ter sido apresentado, dificilmente alguém aceitaria apresentar um trabalho desse. Bueno, yo soy hijo de diplomático, o sea, he sido siempre, de cierta manera, un marginal, no un marginal sin raíces, pero creo que en los países que estuve, como Argentina, Portugal, Suiza, Nueva York,
estos fueron los países que me quedé con mis padres. Y esto me ha dado una noción de que, primero, la noción de nacionalidad, el ufanismo de, digamos, vamos a vencer por nuestra patria, esto es una mierda, no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que esto me ha cambiado, yo siento que soy parte de algo un poquito mayor, ¿no? Es un todo, no hay nacionalidades, hay personalidades. Tú tienes tu personalidad que viene de cuando nace, de tus padres, tus abuelos, y esto tiene su importancia, y tiene que tener su importancia. Pero esta importancia no puede ser una importancia de lucha con los otros, porque nosotros somos mejores que los otros, que como un juego de fútbol Brasil-Argentina, nosotros somos mejores que los otros. Esto es una estupidez, ¿entienden? La cuestión de la violencia en Brasil es un poco como el western americano, ¿no? En una época yo tenía un trabajo que era un trabajo tipo John Ford, o sea, era duro, era inmediato, y que hasta hoy es un trabajo absolutamente excepcional, porque era el trabajo en Bahía de un western de personas que buscaban las esmeraldas, y era visualmente un western total, tipos con sombreros, las cosas todas. La cuestión de la sexualidad en la zona de prostitución brasileña, ya había ocurrido esto cuando hice en Brasil en el 72. Y era la cuestión de una prostitución que no era perversa. Había una prostitución que tenía algo de familiar casi, ¿entiendes? En Pelourinho, cuando yo hice en 79, venía de hacer un trabajo para la revista Geo sobre los niños de calle, y he visto que en Recife era muy duro, São Paulo muy duro, Río de Janeiro muy duro, y en Bahía había una diferencia, porque la cuestión de la prostitución se trataba de otra manera, era una manera casi familiar. Y era una manera que no tenía, la sexualidad de Bahía es tan grande como que no se puede considerar una prostitución realmente. A pesar de ser una prostitución, a pesar de dar problemas gravísimos de salud para las mujeres, pero y yo fotografié aquello durante el día, o sea, durante los momentos de calmaría, ¿no? Y en este trabajo existen varios trabajos. El trabajo del desnudo de la mujer en la historia del arte, de la mujer como siendo siempre la fuerza mayor positiva en la historia de la humanidad. Yo soy una persona que creo que la mujer es la tierra, ¿no? Es la base de la subsistencia del mundo, ¿no? Y el hombre es la destrucción. Yo no sé quién es ese público. ¿Quién es el público? ¿Quién es el público? Yo no sé quién es el público. Son personas que vienen de varias partes, unas se conectan, se identifican,
otras te detestan y otras son como nuevas amigas o nuevos amigos, ¿entiendes? No existe el público. No debe existir el público. Tienes que hacer las obras como echando cohetes a la luna, ¿entiendes? Y las personas van a conectarse. Yo no confronto el público. Yo no confronto el público. Yo hago lo que tengo que hacer. El público lo ve o no lo ve. No existe la cuestión de confrontar el público, van a ser para ¿cómo se llama? Para los cineastas americanos, por ejemplo. Eu vou ser muito sincera, mas quando eu fiz esse trabalho, eu nunca pensei em divulgar isso como uma peça de arte. Nunca me ocorreu. Olha, como eu tinha falado, tudo isso remete à minha infância, tá? Na Hungria, em 1944, os alemães, os nazistas, não? Eles criaram os guetos. Meu pai era judeu. Então, depois ele foi deportado e ele, com toda a família minha, morreu em campos de concentração. Tá? E todos eles foram marcados com números. Não no peito, mas no braço, tá? Então, conceitualmente, esse trabalho, ele mostra a gente também marcados com números, tá? Só que a família do meu pai morreu marcado, assassinado pelos alemães, tá? Enquanto esse trabalho de marcar os Yanomami era de salvá-los, de eles poderem viver. Então, isso é fundamental para mim. Eu cheguei no Brasil em 1955. Eu me criei na Transilvânia, na Hungria. Então, quando cheguei no Brasil, eu fiquei apaixonado pelo país. Então, comecei a viajar no Brasil, um pouco para cá, um pouco para lá. Minha primeira viagem num grupo indígena foi nos índios Carajá, no Brasil Central.
depois de várias experiências entre povos indígenas, é que também comecei a fotografar nessa época. Até lá eu não fotografava. Eu usei a linguagem fotográfica como uma maneira de comunicação, porque não conseguia falar, não falava português, obviamente as línguas indígenas muito menos. Então, depois de ter ficado mais de um mês na Amazônia, em vários lugares, não? Cheguei em Manaus e lá ouvi falar da morte misteriosa de um padre que trabalhava entre os índios Yanomami. Agora, na verdade, eu fiquei lá pouco tempo, uma semana. Eu não consegui saber como que esse homem morreu. Fui embora conhecendo um pouco, não, os Yanomami. É isso que foi realmente o mais importante, porque a partir de lá eu decidi que eu queria voltar e ficar entre os Yanomami o tempo necessário para conhecer e entender essa população. Então, em 74, começou a construção de uma estrada dentro do território Yanomami. Isso virou uma tragédia para os Yanomami. Não só por causa de um contato completamente diferente do que eles conheciam, mas por causa das doenças. Tem centenas e centenas de índios que morreram na época. Tá? Eu estava lá. Então, organizamos um pequeno grupo, 3 pessoas, para ir na terra Yanomami e começar a construir um projeto de saúde. E foi naquela época que, para poder começar um trabalho organizado, precisava de identificar os índios. E a gente conseguiu fotografar e fazer uma ficha de saúde de cada pessoa. Una de las grandes ventajas que tiene un artista que no se forma dentro del universo académico y sus dogmas, los escritos y no escritos, es que, en el caso mío, tengo la posibilidad de manejar cualquiera de los lenguajes que me interesen en su momento, que incluyen lo escénico, la música, en fin, la literatura. Y lo que más me interesa a mí es la imagen y luego el lenguaje.
Uno de mis grandes hobbies es la filología. Me gusta, hablo 6 idiomas y leo muchísimo. Y tuve la suerte hace más de 25 años de casarme con una gran cocinera que además se recibe como licenciada en letras. Y sacamos una revista que fue durante varios años la única revista de su tipo. Lourdes, la dictadora perfecta y la cocinera atrevida, marcó que tendría que tener en sus páginas centrales un cómic que lo dibujé durante más de un año y luego se nos ocurrió hacer una fotonovela que en aquellos entonces estaba saliendo de boga y se nos hizo ideal poder hacer El Hospital de Horror. El guión es de Armando Vega Gil, que es uno de los fundadores del recién fenecido grupo de rock mexicano Botellita de Jerez. La dirección es de Lourdes Hernández Fuentes. La fotografía es del gran camarógrafo Tim Ross. Y los actores, el elenco, somos todos los biomberos, todos los comensales del crimen, como llegamos a ser conocidos. Hay mucho humor y es una novela de 2 páginas. Pero es de las 2 páginas centrales. Y yo desde joven tuve entonces, fui expuesto a lo latino de la América y pude cultivar con gusto y placer, y sigo hasta la fecha cultivando, un fuerte sesgo latinoamericanista. Pero sí debato mucho el escribir con mayúscula cuando se escriba América Latina. La palabra latina no se escribe con mayúscula, es exclusivamente un adjetivo, como decir América Bella, América Verde, América Próspera, América Triste, América Pobre, América Rica, América Latina, América Angla. Porque si se va a hablar de la Latinoamérica, se tiene que hablar de la Angloamérica, de la Francoamérica, de la Afroamérica y de todas las Américas que hay. No se puede hablar de Indoamérica, porque sería casi un pleonasmo. Nosotros no tenemos nada de la India aquí, en este continente. Y es también un error lingüístico tremendo. En México ya es políticamente incorrecto usar la palabra indio para describir a las primeras naciones, como les dicen los canadienses, o a los pueblos originales, que son tan originales como los escoceses en Europa, como los vascos, como los irlandeses, como los sicilianos. Son pueblos originales del continente. Podría decir algo más. El término Latinoamérica, no olvidemos, fue acuñado por Francia, la Francia bonapartista. Buscaban atraer dentro de su ámbito político y económico a este continente y acuñaron esa palabra. A los norteamericanos se les hizo fácil adoptarla y es el único continente pluralizado. No hablamos de las Asias, de las Europas y de las Áfricas. ¿Por qué entonces hablar de las Américas? Misterio.
formación como artista fue en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en los 90s, lo cual fue un espacio y un tiempo muy particular, ya que era la época más cruenta de la dictadura de Alberto Fujimori, la segunda mitad de los 90s, y el espacio también porque la escuela está situada en el centro histórico de Lima, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, a 1 cuadra del Congreso de la República, y esa fue la escuela a mí que me dio de bruces contra la realidad de mi país, porque venían gente, mineros, campesinos, y acampaban por varios días en Lima. En esta época es que sucedió el caso La Cantuta, un hecho que tuvo mucha divulgación, porque fue un caso que llegó a trascender, a filtrarse información del interior del ejército a los medios, lo cual permitió identificar a los responsables, y las cosas llegaron mucho más lejos que en cualquiera de los otros casos que hubo antes. Este caso además tuvo mucha atención de los medios, y día a día uno va viendo en los periódicos de la mañana elementos visuales nuevos, ya sea una llave, una prueba de carne quemada, porque esto se trató de 10 personas que fueron secuestradas, ejecutadas clandestinamente por un grupo paramilitar, y luego encontradas a raíz de esta delación del ejército. Y es así que después de una investigación del gobierno, estos restos son devueltos a las familias, pero de un modo tal que expresaba una especie de descuido, o tal vez hasta una especie de provocación, es devolverlas en cajas de cartón de una marca de leche evaporada, que en esa época sobre todo era muy reusada y reutilizada, ya sea para almacenar cosas, para transportar cosas, incluso para cuna de bebé o para botar basura. Entonces, cuando me di cuenta de este detalle, de muchos otros que salían, me pareció idóneo como materia prima para elaborar una serie de obras, ya que la evaporación connota el hecho de la desaparición, ¿no? Y estaba el caso también de Gloria, ¿no? Un tema religioso, y transformar simplemente leche en gente. Un ligero cambio provocaba un cambio de sentido. Y es así que esta caja sirvió de materia prima para obras durante 2 años, que son las que están exhibiéndose. Una de ellas consistió en conseguirme unas cuantas de ellas y hacerles unos agujeros. La exposición original, titulada Historia, sí tenía 5 partes, si no me equivoco. Una de ellas era una serie de fotografías hechas en salones de escuelas alrededor del Perú, en Lima, en Cusco, algunas de ellas escuelas antiguas, durante una clase de historia del Perú. Y lo que yo hacía era inmiscuirme en el aula y desde atrás intentar fotografiar, capturar momentos en los que el profesor que dictaba la clase escribía un texto, luego borraba, ¿no?
o quería hablar acerca de algún capítulo, etcétera, de la historia, y yo intentaba capturar esos momentos como para mí un poco claves, ¿no? Hay que tener en cuenta que Perú fue el virreinato más importante de Sudamérica y aquí se dio una represión muy fuerte, un gobierno muy fuerte, o sea, desde acá era, digamos, donde se plasmaba toda la estructura de manera más rígida, ¿no? Y esa estructura social creo que es la que, me parece a mí que es uno de los temas fundamentales que se han cargado hasta hoy. Vinculado, sí, a los rezagos coloniales y a las experiencias postcoloniales que vivimos hoy en día. Las fotografías de la exposición Historia son fotografías que originalmente fueron hechas en el proceso análogo, el proceso clásico de fotografía, y fueron producidas en el laboratorio. Negativo blanco y negro y copia a la plata, ¿no? La serie Historia del Perú, esas imágenes sufrieron un proceso más o menos extendido, ¿no? De mi parte, o sea, en el sentido de cómo quería yo que esas imágenes finalmente fueran vistas. Y eso tiene que ver con mi propia experiencia fotográfica. Yo hice una maestría en Estados Unidos en fotografía, donde para mí fue el paraíso, porque tenía mucho acceso a un laboratorio fotográfico con todas las facilidades en ese momento posibles. Y Historia carga algo de eso, porque finalmente me metí al laboratorio y decidí que esas imágenes iban a tener como una especie de simulación y de seducción, como si también fuesen unas pizarras, ¿no? Porque la pizarra antigua, ¿no?, tiene una materialidad casi como de terciopelo, una materialidad que provoca tocar. Y eso fue lo que busqué, o sea, las hice en un papel mate, simulando la pizarra, las oscurecí mucho, con un proceso muy complicado de máscaras y de sombreado y de quemado, de alto contraste, que finalmente me llevaron a simular esa tiza blanca que sobresale, o que resalta, ¿no?, mejor dicho, de esa pizarra negra. Y los personajes o las personas que aparecen ahí son profesores, alumnos, que también sufrieron un poco esa oscuridad. Entonces, casi como que no sabes si entran o salen de la imagen. Y bueno, y de hecho a mí me interesaba que de lejos pareciesen como estos cuadrados negros, como si fuesen unas pizarritas, y que con una vez que te acerques ya la imagen contenía esa información, ¿no? Yo nací en una pequeña ciudad llamada Talara, en el departamento peruano de Piura, que está al norte, en la costa norte del Perú. Nací ahí de una manera, fortuita, por una cuestión laboral de mis padres, y solamente viví allí posiblemente 10 meses de mi vida, mis primeros 10 meses de vida. Pero sé que tuvimos que hacer muchos viajes por la carretera panamericana para venir a ver a la familia que estaba en Lima. No tengo, por supuesto, el recuerdo de esos viajes, pero yo supongo que hay algo de mi fascinación con la experiencia, por un lado, del desplazamiento veloz en la carretera, y también por la experiencia de los paisajes extendidos, planos, secos, que eran propios de ese recorrido, ¿no? Entonces, bueno, si pienso en mi trabajo, ya en el año 96 viajé en el auto a Tumbes, que es la última ciudad antes de llegar a Ecuador, y cuando llegué a Lima después de ese viaje encontré que tenía un material que no había visto en mi mente antes, ¿no? Un material que comenzaba a tener una especie de cuerpo propio.
Este trabajo se llamó finalmente Punto Ciego. Pocos meses después de terminar con el proyecto Punto Ciego, hice un nuevo viaje por la Panamericana al sur, y en este viaje, en el 98, encontré que habían unas agrupaciones de pequeñas piedras a lo largo de algunos kilómetros. Estaban espaciados quizás cada 200 metros o 300 metros, eran varias piedras formando alguna especie de configuración extraña, a veces era una sola piedra, y todas tenían algún tipo de inscripción, que eran números y letras, que posiblemente señalaban, pienso yo, especulo, señalarían o información topográfica, o quién sabe, posesión de terrenos o algo. La traducción literal de la palabra pirca es pared en quechua. Y yo creo que esa idea de que la pared, la pirca, definiese algo, se traslada en el idioma quechua a que la palabra también sirva como un significado de señal en un término más amplio. Entonces lo que encontré yo en la carretera en este viaje al sur eran pircas con señales intraducibles para mí. Hice una serie que tenía que ver con unas cajas llenas de agua donde habían flotando unas imágenes hechas con polvo de carbón. Estas imágenes que están ahí flotando, hechas con polvo de carbón, estaban, digamos, o están, cuando están en una instalación, están, digamos, como muy predispuestas o muy susceptibles de afectarse, de alterarse, digamos, porque no están sobre un soporte fijo, digamos, que les dé estabilidad a la imagen. Y el objeto de los lacrimarios es un cubo lleno de agua completamente tapado, donde se da pues ese ciclo eterno de la evaporación, la condensación y la precipitación. El agua que se evapora a través del polvo de carbón no altera la imagen, pero sí cuando se condensa el agua en la tapa del recipiente y luego caen las gotas. Entonces con el tiempo la imagen se va alterando, deteriorando, hasta que finalmente queda como irreconocible. Y el motivo un poco de esos trabajos tenía que ver con unas noticias que salían en los periódicos, o que salen todavía en los periódicos, que generalmente están pues acompañadas de una pequeña foto y una pequeña nota. Y esas noticias generalmente son unos dramas que a mí me parecen enormes, noticias súper tristes, pero están muy fuertes, pero están puestas de una manera visibilizando, pero invisibilizándola a la vez también. Lo que me ha interesado ha sido la idea de la memoria o el olvido, la desmemoria, pero
lo que he intentado es como manejarlo a través del instante. Walter Benjamin dice que es el momento en que relampaguea la imagen y se vuelve historia, digamos, en un instante, que es ese momento en que puede convertirse en memoria o no, en que puede ser parte de la historia o no. Esa es como, digamos, como mi idea acerca de la cuestión de la memoria. Entonces, en este trabajo, digamos, el polvo de carbón, que es como la tintura, el pigmento que produce la imagen, está sobre un soporte inestable, que es el agua, absolutamente quieta, sí, pero digamos como muy susceptible a cambios, digamos como a cualquier digamos como movimiento por el goteo por las gotas que caen. De hecho, yo tengo otro trabajo que consiste en una imagen que está flotando, que a medida que se va evaporando el agua, va pasando el tiempo obviamente, y el nivel va bajando, y esta imagen al final, cuando se seca completamente el agua, la imagen ya queda fija y detenida en el fondo del recipiente. Obviamente está ese instante, digamos, donde no se ha definido como una imagen que reposa sobre un soporte estable, pues no es documento, no es memoria, sino que está allí como en un estado de latencia, digamos, en un momento en que no está como constituido. Bueno, a mí inicialmente me llamaba la atención como el fenómeno visual callejero. Las paredes tachonadas de letras y letras y letras y textos, a veces comprensibles, a veces no. Pero eso me llamaba la atención como algo que estaba pasando y que ya pasaría mañana, que ya no era. Y que curiosamente fuera aquí o en otra ciudad o fuera del país, era como parecido, como casi lo mismo. Porque no había como, o sea, había un comportamiento, unos patrones ya como establecidos. Con Latin Fire, eso fue como a fines de los 70s, porque eso fue una serie que comencé aquí en Cali y luego en Extramuros, en Ciudad de México. Pero la serie de estos carteles de papel barato, de la linterna y todo eso fue aquí. Me llamaba mucho la atención, como ese fenómeno de ese desorden de letras y de ese aporte que se hacía, o que lo hacían los que pegan los afiches en un orden para que uno los lea y todo, pero que luego el viento los va bañando y la gente los va rasgando y los va, o sea, van de un collage, va haciendo un decollage. Y entonces eso me parecía como alucinante, toda esa maraña de formas tan extrañas, y que luego, que inexplicablemente yo no entendía por qué eso, el ornato público lo atacaba tanto, no fijar afiches, no pegue aquí esto, aquello, porque siempre me pareció pues mucho más atractivo y más hermoso toda esa maraña de letras y de textos incomprensibles a unas paredes sucias. ¡Marcha el sábado, señores!
parte del tránsito a esta hora desde la avenida Francisco Lazo Martí. Presta muchísima atención, autopista Francisco Fajardo. En dirección contraria conseguirán a esta hora solamente retraso para pasar San Juan, pasando el tramo de Quinta Crespo. Breve retraso para pasar San Juan, embotellamiento para subir desde la autopista Francisco Fajardo Tauri. Esto es lo que está impactando el tránsito en la Fajardo. Supera en San Juan, la marcha es buena para ir hacia el distribuidor La Araña. Hablemos de publicidad. Llego a Caracas prácticamente enero de 1955, empiezo a trabajar como fotógrafo de arquitectura con el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y por mi cuenta a viajar en varias partes de Venezuela también, del interior como lo llamamos así. Ahora dicen que hay dos Venezuelas. Hay efectivamente dos Venezuelas, sobre todo desde un punto de vista político, ideológico, pero dos Venezuelas lo hubo siempre. Yo he conocido desde el día en que llegué. Yo llegué con un barco y la primera cosa que uno ve es el puerto de La Guaira, donde había por un lado sí las grúas, los transatlánticos y todo eso, y los cargueros llenos de mercancía, y las casitas enfrente, todo eran ranchitos que todo el mundo decía, mira, un pesebre, ¿no? O sea, parecían las pequeñas casitas de los pesebres navideños con las ovejitas abajo y con la palmerita arriba, ¿no? Y bueno, y ahí desde entonces, bueno, la autopista que te une con Caracas, para la época era una obra impresionante de modernidad justamente, pero tú salías de Venezuela y a 3 kilómetros en Baruta mismo, que ahora es un barrio que forma parte de la ciudad, bueno, te encontraba con una condición de vida realmente paupérrima. Estando en Cuba cambié un poco de fotógrafo de arquitectura contemporánea a un ensayo bastante amplio que se hizo tanto sobre La Habana y sobre la arquitectura popular en Cuba. Después de Cuba me voy para Italia, regreso para Venezuela y a partir de unos contactos que tenía desde Cuba, me contrataron para hacer un estudio sobre arquitectura en América Latina, que era precolombina, colonial y contemporánea. Bueno, ahí empezó mi otro trabajo fundamentalmente con las capitales de las ciudades. Y armado de mi cámara de medio formato, ahí, de una 6x9, una 6x6, todo eso, fotografaba de la mejor manera posible los edificios, con esa idea de la linda y moderna arquitectura en América Latina, ¿no? Pero la realidad que te circundaba, que tú vivías todo el tiempo, no tenía nada que ver con la modernidad. Entonces, al lado de esa fotografía de arquitectura, de los edificios y eso, empecé a sacar fotos de lo que se desarrollaba, de lo que se estaba viviendo alrededor de esos edificios. Y de ahí surgió el otro libro, que es el Para verte mejor América Latina. A partir de ahí parece que es la primera visión un poco de conjunto de ese continente, que eso me impresionó mucho, y creo que en ese libro es la primera vez que veo reflejado un poco ese mundo cultural, social de las metrópolis en América Latina.
¿El Calvario? ¿No está el Calvario? Hacia atrás no. Entonces el norte. Norte es allá. Norte, sur, este y oeste. Atrás. Este. ¿Cuál es el este? ¿Qué queda en el este? Ay, Dios mío. Ah, pero es un bilote de tránsito. Vamos a la escuela. Vamos a bajar. A comienzos de los años 70, ya cuando manejaba un poco más la cuestión de la cámara y el laboratorio, entonces nos fuimos como reuniendo varios fotógrafos. Al principio que cada quien tenía y ya empezaba a hacer su primera foto, su primer trabajo. Ahí estaba Ricardo Armas, Luis Brito, Jorge Val, Alexis Pérez Luna y yo. Y bueno, teníamos quizás una mirada coincidente, pues nos gustaban más o menos los mismos temas, y fue cuando armamos en el año 76 una exposición que se llamó A Gozar la Realidad, que era un tema muy irónico, ¿no? O sea, a gozar la realidad, pero la cual realidad, ¿no? O sea, la realidad del desamparado, de la gente que está en la calle, de la gente pobre, bueno, todas las cosas que... Y esa exposición pues la estuvimos rotando por casi todo el país. Se empezó en Barcelona, y después fue a Mérida, bueno, muchísimos sitios. Casi que le perdimos la pista, porque casi 2 años que iba de sitio a sitio, se podía poner en un liceo, en una casa de la cultura, algún museo, donde fuera. Sí, bueno, muchas veces simplemente cuando ya estamos enfocados en el trabajo, en recopilar, o sea, cada uno de nosotros quería tener como los letreros más interesantes. Entonces, por donde iba estabas pendiente, y cualquier cosa que aparecía por ahí, entonces, y picante y todo. Por ejemplo, que es de Mérida, que había una campaña turística que Mérida suya, visítela, no sé cuánto. Entonces los jóvenes merideños, los estudiantes pusieron Mérida es pinga, todo el mundo singa, como otra forma de llamar al turismo, ¿no? Igual que aquí, pero esto era ya dentro de se puede decir como un cuartel militar en La Guaira. Entonces también se refiere a Rosita, no se sabe quién es Rosita, si es una mujer o que pasó todo el batallón por encima. Entonces nos dimos cuenta que muchos de nosotros, o casi todos, teníamos fotos de letreros incluidos dentro de la fotografía que habíamos tomado. Eso fue como el año 77. Y bueno, o sea, eso es lo que nos llamaba la atención, o sea, la inventiva que tiene el venezolano, el humor, ¿no? Pero siempre se daba a entender, ¿no?
Yo llegué a la fotografía en el año 1964, un momento que yo tenía 17 años. Por circunstancias familiares podía llegar a los estudios Korda, porque ellos necesitaban ahí una persona el ayudante típico que lleva todos estos estudios. Ahí trabajaba Alberto Korda, que era un fotógrafo ya de mucho prestigio, reconocido en Cuba al primer nivel, por lo tanto tuve la suerte de aprender con uno de los mejores maestros. Estuve hasta el año 68 que el Estado cubano intervino en el estudio, porque era un negocio privado. Cuando se acabó todos los negocios privados en Cuba lo intervino, y como aquello dejó de existir, se desactivó, yo pasé a trabajar entonces a la prensa plana, en una revista, la revista Cuba Internacional, que era un poco al estilo de Paris Match o Life, ¿no? o Cruzeiro en Brasil. Por lo tanto, ahí fue un poco ya mi estreno en grandes ligas en la prensa cubana, y empecé a viajar por todo el país. Y siempre me llamó la atención, o empezó a llamarme la atención, estos carteles, estas propagandas que aparecían, que en ocasiones eran un poco contradictorias con la realidad, y en otras ocasiones a mí me pareció que podían ser interesantes tenerlas registradas porque respondían a un momento histórico determinado. Muchas de estas imágenes han estado guardadas durante muchos años porque no tenían una cabida, pero viéndolo ahora, ya casi 30, 40 años después, creo que van conformando una historia o sirven para ilustrar momentos de la historia de mi país que han sido en ocasiones muy dramáticos y en ocasiones un poco jocosos, o quizás en ocasiones un poco absurdos, las cosas que ahí se decían. A mí me ha interesado sobre todo la apropiación que han hecho los individuos de algunas de estas consignas que se manejaban oficialmente, ¿no? Y a veces aparecían en lugares tan absurdos como, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde aparece un mural que era muy en boga, donde dice paciente más destacado del mes. Pero eso es una transcripción absurda de la política que había, que en estos lugares siempre se destacaban los mejores trabajadores y echaban por tierra lo que quizás en su momento iniciático esto podía significar como propaganda o tratar de promocionar una idea. Bueno, desde los inicios de la revolución, uno de los planteamientos fundamentales, incluso desde aquel alegato que hizo Fidel Castro, que se llamó La historia me absolverá, era un poco reivindicar o recuperar las zonas agrarias, el campo, y no solo las ciudades, que eran las que supuestamente tienen más desarrollo. Pero eso se entendió, aquella filosofía que se planteaba en ese momento a niveles absurdos. Eso en aquel momento yo no tenía conciencia de eso, pero sí me llamó la atención que había algo ahí que a mí no me parecía correcto, digamos, no me entraba bien. Y en el caso de esta de fotografía, donde aparece un señor mayor muy humilde con el periódico Gramma, muy orgulloso, que dice un cubano en el cosmos, que fue la primera plana de ese periódico aquel día, porque fue la gran noticia, que un ciudadano cubano era cosmonauta. Y eso también era una gran paradoja. En las circunstancias en que vivíamos en Cuba en ese momento faltaban muchas cosas, muchas necesidades, productos elementales, y de pronto sí teníamos un cubano en el cosmos. Para mí eso me resultó muy interesante. Radio Reloj, 9:19. Cartelera Cultural Cubana. Nuestra emisora le sugiere opciones del ámbito cultural que usted puede disfrutar durante este mes donde se la pertenece.
Tengo una relación muy grande con la palabra, ¿no? Con la palabra escrita. De hecho, siempre menciono que antes de decidirme 100% a dedicarme a la pintura y al arte, escribía. Me dediqué mucho tiempo estuve viviendo más entre poetas y personas dedicadas a la escritura, ¿no? Y yo pienso que de ahí viene esa relación tan intensa que tiene mi trabajo con la palabra. Incluso desde que era una obra, desde que era pintura, desde que estuve haciendo mis primeras investigaciones pictóricas, estaba muy relacionado con la palabra. Si vas a ese grupo de obras, siempre son imágenes y textos. Me interesaba mucho el mundo del cómics, el mundo de esa interacción entre la imagen textual y la imagen visual, ¿no? Evidentemente yo no estudié arte hasta muy tarde, ¿no? No estudié, digamos, en Cuba hay un proceso bastante largo y efectivo de estudiar arte muy jovencito, ¿no? Y yo realmente entré directamente en la universidad después de haber hecho un pasaje como autodidacta bastante intenso, ¿no? Y yo pienso que fue mi primer momento de formación donde yo realmente asimilé muchos de los intereses que tenía ya con respecto a la imagen, con respecto a la escritura. Y no fue hasta luego, entrado al Instituto Superior de Arte, ya te digo, un poco joven ya, 18 años, entré con unas deficiencias, vamos a llamarla, de un artista autodidacta, de problemas de formación que uno tiene cuando viene así un poco on the ground o de la calle, ¿no? Sin una academia férrea detrás, que me empecé a interesar por la imagen fotográfica. Encontré en la imagen fotográfica un sustituto tal vez de muchos de mis intereses a través de la pintura, ¿no? Que tenía con la pintura. Y ahí empieza un poco ese avatar entre cómo la fotografía puede ser alterada a través del texto, a través incluso del espacio en que se emplaza una imagen. Empezaron a entrar una serie de debates sobre temas de representación que al final están muy presentes en todo el arte conceptual, ¿no? Desde los años 60, 70 en adelante. Y empecé a meterme mucho a guiar mi investigación a través de esto. De hecho, no es una relación tampoco con la imagen fotográfica, es una relación con la naturaleza de la imagen, ¿no? Con la naturaleza del objeto representado. Fin de Silencio, este grupo de obras que están englobados a este título, data del año 2006 aproximadamente. Es decir, muchas de mis obras provienen de recorridos urbanos. Es muy importante para mí cómo me relaciono con cualquier ciudad. Me toma mucho tiempo caminar por ella, entenderla. Evidentemente La Habana es como, para mí, podemos decir que es mi libro abierto, es mi laboratorio esencial, donde yo puedo tomar y entender muchas de las referencias que hay. Es decir, estos son sitios que los he estado visitando desde que soy niño. Es decir, muchas de ellas eran tiendas existentes que luego vinieron a menos, han ido destruyéndose, han ido desapareciendo, pero como pasa con La Habana en general, han quedado todos estos fragmentos. Son fragmentos vivos o, digamos, en proceso de extinción dentro de una ciudad que todavía vive con su pasado y que se reinventa y que se reutiliza. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el diseño tipográfico de estos lugares. Es decir, son fantasiosos realmente. Y a partir de ahí empezó esta relación de darme cuenta que estás recorriendo grandes espacios de La Habana y te empiezas a encontrar estos textos que empiezas a preguntarte por qué La General, por qué El Volcán, por qué La Lucha, si son títulos, nombres increíbles, ¿no? Tiene tres fases, ¿no? Tiene el momento de los dibujos en hilos sobre las fachadas, tiene los terrazos y tiene luego esta parte que se va a poner en la Fundación Cartier, que son un portafolio de fotograbados con grabado en seco de la palabra sobre estas piezas, ¿no?
La serie que escogieron unas 4 fotografías que son de una misma serie. Es una de las tangentes de la serie. La serie se llama Pyramid y es un proyecto en el que llevo trabajando 2 años y medio. Una de las cosas que me ha parecido interesante a lo largo del proyecto, conforme lo he ido desarrollando, es que justamente a veces es una referencia directa y si es algo que se está tratando de hacer como una revalorización del pasado prehispánico, pero muchas veces no, muchas veces inclusive si sales a las zonas típicamente prehispánicas, como puede ser la Ruta Maya, el estado de Yucatán, el estado de Quintana Roo, de repente empiezas a encontrar una presencia mucho más fuerte de esta arquitectura prehispánica y muchas veces inclusive es nada más como una especie de espectáculo para el mismo turista, ¿no? Donde de repente los hoteles que tienen dentro como una especie también de mundo prehispánico, ¿no? En la serie específica que se va a mostrar en la exposición son rejas que yo he ido encontrando que de algún modo hacen referencia a lo mejor a los dibujos prehispánicos, ¿no? O a las grecas prehispánicas. Sin embargo, los lugares donde he encontrado estas rejas son lugares que en cuanto a estratos socioeconómicos están disparados, ¿no? Entonces, muchas de las personas dueñas de estas casas con rejas que remiten a dibujos prehispánicos, estoy seguro que nunca lo han pensado así, ¿no? Que no hay esta idea, ¿no? De claro, ¿no? Queríamos hacer esta referencia. En este proyecto específicamente, en el de Pyramid, las fotografías son de 50 por 60 centímetros, ¿no? Hay un par de fotografías que inclusive van en un tamaño mayor, ¿no? Pero sobre todo era regresarle un poco a este tamaño clásico de la fotografía, donde la lectura es una lectura más cercana, ¿no? Donde el detalle tú te acercas a él más que te lo dé el mismo formato. Y conforme he seguido trabajando en otros proyectos, inclusive me he ido cerrando un poco más, ¿no? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero sí es un poco esta educación de algún modo clásica en la que yo estuve, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchos años. Todo, mana, todo. Ese día que se metió El punto de partida de la serie fotográfica Holbox es un viaje turístico a esta isla del Caribe mexicano. La intención al realizarla fue generar un registro donde las fotos descifren un futuro, una serie de documentos del porvenir. Un decalaje en el tiempo donde la ecuación del presente multiplicado hacia el futuro representa el uso predominante del espacio, la compra y la venta de la tierra, la condición del mercado y su permeabilidad e injerencia en una isla, el tiempo en función y disposición del valor agregado, la especulación y especialización del espacio en un lugar fuera del lugar, un paroxismo en el espejo, un turista en una isla inundada. Pues fuimos Paola y yo de vacaciones como turistas. Fuimos en un viaje para celebrar 5 años que estábamos juntos y un poco lo que vimos, lo que platicamos con la gente local fue justo eso, ver la evolución, o más que la evolución, casi la involución del lugar, de la isla, los últimos 6, 8 años. Entonces, al pasear por la isla, ¿no? Fue ir descubriendo estos letreritos de se vende y caer en cuenta y darse cuenta que la isla literalmente estaba en venta. Y toda la serie de contradicciones que ocurren ahí, ¿no? De ser una isla, un poco como digo, refugio, trinchera, pero que al mismo tiempo es absorbida, asimilada por el flujo de la economía mundial. Porque esa isla pues está vendiendo como pan caliente. Si uno está en una ciudad de 25 millones de habitantes como esta,
pues ver letreros de se vende, se renta, bla, 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 etcétera, lo que sea, pues pasa a ser dentro de la normalidad, ¿no? de un lugar así. Pero si uno está en una isla de 500 habitantes, pues ese choque que ocurre ahí fue lo que detonó este registro de fotos, este inventario, que me gusta mucho pensarlo también como un inventario, como un levantamiento del lugar, ¿no? Pensándolo también en ese juego de tiempo hacia adelante, ¿no? Habrá que regresar a Holbox en 10 o 15 años y tomar las fotos de donde estaban cada uno de esos cartelitos, ya con casas, hoteles, ¿no? Demás, ¿no? Bueno, yo siempre he fotografiado en blanco y negro. Bueno, tuve la suerte de trabajar con Álvarez Bravo, de ser su asistente. Y aunque alguna vez de niña tomé fotos con una pequeña cámara porque mi papá era fotógrafo aficionado, yo empecé a estudiar cinematografía. Primero yo quería ser escritora. No pude porque me casé muy joven. Tuve 3 hijos y a los 26 años empecé a estudiar cine en el CUEC. Ahí tuve la suerte de conocer a Álvarez Bravo, que daba clases de foto fija. Y como yo tenía un libro de él, casualmente, de una exposición que hizo durante las Olimpiadas, fui a pedirle que si me lo dedicaba. Yo estaba casada, tenía mis hijos, y le pedí permiso de ir a su clase, y aprendí con él, porque después me dijo que si quería yo ser su achichincle. Achichincle en náhuatl es como el ayudante del albañil, el que va a mover las charolas, ¿no? Y yo dije, pues, claro que quiero ser su achichincle. Y entonces ya fui con él, y yo siempre vi cómo trabajaba el blanco y negro. De hecho, siempre me había gustado el blanco y negro, pero más en esa ocasión. Como que me acostumbré. Y yo, pues, me quedé enamorada del blanco y negro, nunca me interesó el color. Y en el caso de Frida Kahlo, yo no sé por qué, se me ocurrió tomar unos rollos a color y hacerlo también en color. Les voy a platicar un poco sobre la historia del baño de Frida Kahlo. Cuando muere Frida Kahlo, en 54, que ya estaba muy enferma, de hecho, mucha gente dice que probablemente tomó una dosis más de Demerol, que corresponde a la heroína, porque ya eran tantos los dolores que se dice, pero se cree también que se murió. Pero yo creo que tenía que tomar muchas dosis para soportar el dolor. Entonces Frida se muere en 54, y cerca de su recámara se bajan unos escalones y hay un pequeño baño, que cuando Frida muere, Diego Rivera ordena a los directores del museo que se cierre ese baño, ya que ahí hay pertenencias de Frida, sus cosas muy particulares como sus corsés, su prótesis, incluso aretes, sus huipiles, la ropa que ella acostumbraba a ponerse, que es una ropa generalmente muy mexicana, aunque un tiempo usó también capas francesas y tenía muchos zapatos, por ejemplo, de la prótesis. Pero se dice que se cierre por 15 años. La directora es Dolores Olmedo, la directora de la fundación, que es una señora muy rica, y ella no hace caso de abrir el baño. Y ya que muere Dolores Olmedo, pasando 50 años de la muerte de Frida,
se abre este baño. Lo único que quedó encerrado en esa casa fueron estos 2 baños por 50 años. En un baño los secretos de sus cartas y de sus amores, y en el baño que yo fotografié, pues es el baño del dolor. Fue muy impresionante porque a mí me invitaron para que yo tomara alguna ropa de Frida. Yo dije que no, que yo no hacía fotos de estudio, pero me di cuenta de lo que había ahí. Era muy fuerte porque todo estaba muy encerrado, el olor era muy fuerte, pero bueno, ahí estaban corsés, prótesis, había también muchos carteles políticos de Lenin, de Stalin. En sus polvos había un roperito donde habían sus cosas personales. Entonces, yo al ver todas estas cosas, pues me impresioné muchísimo, ¿no? Y aparte el olor era muy, muy fuerte, pero también era algo como tocar el dolor de esta mujer. Bueno, pero les acabo de platicar del baño. Yo entré al baño, yo interpreté todos sus objetos puestos en el mismo baño, o en la tina, algunos que estaban en la tina, algunos los colgué en el mismo baño, pero por ejemplo, ya después de que hice esta serie, se hizo un pequeño librito de Frida Kahlo y otro en Italia, pero con pequeños textos. Y como para recuperar lo que yo hice en esta primera entrada al baño de Frida, que creo que nadie más volvió a entrar. Me parece que el libro es una plataforma antigua que los lenguajes visuales hemos recuperado y que posibilita construir un discurso. Yo trabajaba en una maquinita, una camarita 35 milímetros pequeñita, con un solo lente, discretita, todavía fotografía analógica. Y entonces, a la hora que pensaba, decía, si es vertical, pues funciona bien. Si es horizontal, tiene que ser doble página. Entonces eso me llevó a un tipo de composición, y la imagen clásica de eso la quiero compartir con ustedes. Se llama Volando Bajo, y entonces yo me confronto a este tipo que está recargado en una barda, que es un tipo delgadito. Veo aquel mural prodigioso, Sex Pistols, con la pistola, y entonces para averiguar de qué traigo, nos divide un pequeño bordo como de 1 metro, y entonces pega el brinco para ver de qué se trata, quién es y en ese instante, ¡clac! La última ciudad fue un proyecto que yo desarrollé a lo largo de una década. En realidad era un periodo en que todos los fotógrafos
estábamos interesados en las comunidades indígenas, en la situación rural, y solamente los periodistas del día a día, los de los diarios, eran quien cubrían la ciudad. Había una tradición, por otro lado, en México, estoy pensando particularmente en Nacho López en los años 50, Yo el Ciudadano, que hizo a lo largo de varios años una serie de reportajes que luego se convirtieron en un libro. Entonces había esa referencia. Yo de repente, admirador del trabajo de Nacho López, dije, ahora voy a tratar de documentar la ciudad. Aquí vivo, no me tengo que desplazar. Era confrontarse con esta mega urbe, ¿no? Que la verdad es horrorosa, es tremenda, es enorme, no acaba. Me tomó años enteros realmente entender que no se trataba de una descripción de la ciudad, sino más bien de evocar esa experiencia que implica andar paseando, andar vagando por Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, a mí me ha tocado descubrir a través de la fotografía, a través del interés por la fotografía, Latinoamérica. Efectivamente, desde los años 70 se empezaron a hacer esos fotógrafos latinoamericanos y empezamos a encontrar que conocíamos a los fotógrafos latinoamericanos en Nueva York o en Europa, en España. O sea, no teníamos un contacto directo, sino la fotografía brasileña yo la veía en las metrópolis y no entre nosotros. Entonces viene esta voluntad de quebremos eso y generemos una comunicación directa. En ese intento, que fueron esos coloquios latinoamericanos de fotografía, nos dimos cuenta qué tanta familiaridad que desconocíamos hay entre todos. O sea, París está más cerca de Ciudad de México que Buenos Aires. O sea, geográficamente hay unas distancias enormes, pero a la vez, por razones culturales, básicamente lingüísticas, hay una serie de afinidades tan profundas que por supuesto se vuelven a aparecer con los fotógrafos. O sea, la problemática de los fotógrafos uruguayos, chilenos, mexicanos, cubanos, teníamos tanto en común, mucho más que con las metrópolis, que era lo que todos tratábamos de establecer el contacto, ¿no? Entonces, eso abre como un universo súper interesante. Y se pregunta uno, ¿cómo es posible que no se haya dado la unidad latinoamericana? ¿Por qué? Sí, está muy lejos Buenos Aires, pero en medio hay todos estos otros países que podemos ir haciendo una cadena y establecer mecánicas que nos permitan tener una comunicación más cercana. Y eso sigue siendo un enigma, porque ya pasaron 30 y tantos años y seguimos vinculados en las metrópolis, y yo me entero de muchas cosas porque puedo viajar más y me invitan a dar una conferencia, una plática o hacer una exposición en Nueva York o en Madrid o en Milán, y a Buenos Aires llevamos años tratando de que a ver si ahora sí voy a dar un taller y tal, y se nos complican las cosas. Entonces sigue existiendo esa situación paradójica que Latinoamérica, por un lado, culturalmente tenemos tantos vínculos, y luego hay una especie de vacío en términos del contacto. Y de repente aparecen las redes sociales y la comunicación digital, y esto abre posibilidades en donde sí que ha habido un cambio en esta última década, y una vez más volvemos a encontrar esta maravilla de que, inclusive con los brasileños, yo les hablo en español, les escribo en español, ellos me contestan en su portuñol, que tienen ya un oficio, ya saben qué cosas no voy a entender, me la escriben así, me la hablan de tal manera, y ya ni cuenta me doy, estoy dando cuenta si estoy hablando hay una comunicación fluida, muy, de nuevo, por una serie de raíces comunes que tenemos, que vienen desde el 16, desde cuando Europa descubre América, ¿no? Esos 4 siglos han pavimentado una relación entre nosotros que hoy, con estas nuevas herramientas, sí veo un cambio muy notable, la verdad,
fenomenal, divertido, estimulante. Ya, vamos a tomar otro café.